que la palabra ha sido utilizado para personas, conceptos, cosas y espíritus que tienen estas cualidades de esconder o que sean invisibles, ¿no? A otras personas. أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast El Islam en América Latina. Hoy hablaremos acerca del concepto de los jinn en el Islam. Para explicar este tema tenemos con nosotros nuestro misionero de Argentina, Marwan Gil. Marwan, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, la paz sea con vos, Azer. Muchas gracias. Pues no solo en el Islam, sino que en las sociedades alrededor del mundo, y especialmente en América Latina, vemos que hay mucha creencia en lo oculto, en los demonios, en los espíritus. En algunos lugares creen en monstruos como los aluches. También hay creencia en deidades como la Santa Muerte. Hay conceptos del animismo. Pues esto es una creencia bien común en los países en los que vivimos. También cuando hablamos acerca del mundo musulmán y las creencias de los musulmanes, hay muchos musulmanes que creen en la existencia de demonios, en la existencia de criaturas secretas, y ellos dan el título, el nombre de jinn a estas creaciones, y creen que estos jinn pueden dañar a los seres humanos, pueden poseer a los seres humanos, y que a veces los seres humanos también pueden controlar a los jinn o utilizarlos para ayudar o dañar a otros seres humanos. A veces la palabra jinn se traduce como genio, y eso es probablemente popularizado por el cuento de la lámpara de Aladín y el genio adentro, u otras leyendas en la literatura árabe. Sin embargo, para esta discusión vamos a limitarnos a usar solamente la palabra jinn, porque tiene una definición muy distinta y como tal, para no causar confusión, y porque también nosotros no creemos en la existencia de genios, de estos tipos de monstruos que vamos a explicar en un rato. Pero estos grupos de musulmanes, Marwan, dicen que la creencia en los jinn se comprueba por el mismo Sagrado Corán, el libro santo de los musulmanes, y dicen que allá encontramos versículos que hablan acerca de la existencia de estos demonios. Pues Marwan, ¿qué dice el Sagrado Corán realmente acerca de los jinn? Por favor. Sí, Azer, antes de adentrarnos ahora en el asunto que dice el Sagrado Corán sobre la creación de los jinn, sería importante primero analizar un poco más profundo el significado lingüístico, el significado literal de la palabra jinn en el idioma árabe. Y en eso encontramos que la palabra jinn sale de la raíz janna, que es, en ese sentido, se basa sobre las tres letras jim y nun y nun. Y la palabra Jannah literalmente significa algo que está escondido o invisible. Y por lo tanto, se usa también en el Islam y en el idioma árabe para el paraíso la palabra Jannat o Jannah, que significa un lugar, un estado que es invisible, que está escondido. Y eso va totalmente conforme los conceptos del paraíso en el Islam, que es un estado espiritual que está invisible, que está escondido, sea ahora en el más allá o en esta vida, pero no es algo material o corporal. Y lo mismo ahora, jinn también se puede usar para seres que para personas o en general para seres que no están visibles, que viven escondidos y que no se pueda verlos con los ojos o con la percepción física. Pero lo que es muy importante ahora que cuando el Corán usa la palabra jinn, no se refiere ahora a demonios o a seres o a criaturas secretas que viven en una forma invisible o escondida, sino que el Corán usa la palabra jinn siempre en relación a los otros seres humanos y usa la expresión jinn como como un atributo o como una característica de su existencia. Y por ejemplo, voy a compartir dos ejemplos del Sagrado Corán donde se usa la palabra jinn.
Y el primer ejemplo es el capítulo 27 y el versículo 18, donde se habla sobre el ejército del profeta Salomo, la paz sea con él. Y se menciona que él tenía un ejército y ese ejército se basaba o contenía tres diferentes grupos. En primer lugar, pájaros, en el segundo lugar, humanos, seres humanos, y último, también tenía una parte que eran los jinn. Y ahora hay ciertos grupos musulmanes que lo toman literal y dicen que realmente hubo pájaros luchando por el profeta Salomón, por otro lado seres humanos y también una creación o demonios o seres escondidos invisibles llamándolos jinn. Pero eso va contra las enseñanzas y contra la esencia del Islam, porque cuando nosotros ponemos este versículo del Corán en el contexto con otros versículos del Corán, si uno lo toma literalmente como una creación escondida o demonios, se contradiría a muchos otros conceptos del Sagrado Corán. Por ejemplo, en el capítulo 46, versículo 30, se habla que un grupo de los jinn visitaron al profeta Mohammed, la paz sea con él, para averiguar sobre su revelación, para averiguar sobre las enseñanzas del Corán. Y después de escucharlo, ellos aceptaron al profeta Mohammed, la paz sea con él, como mensajero y testificaron que él es el mismo profeta que ya fue profetizado o anunciado incluso en las escrituras anteriores, que en ese caso es la Torah. Y ahora es muy evidente, es muy claro que el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, fue enviado como mensajero, como una guía, solamente a seres humanos. La revelación del Sagrado Corán es una autoridad moral y espiritual, es un código de vida solamente para los seres humanos. No se puede ahora aplicar el Islam ni el profeta Mohammed, la paz sea con él, a demonios, a criaturas secretas o cualquier forma de un ser invisible. Porque el Corán, por ejemplo, también en varios versículos, innúmeros versículos, menciona que el profeta Mohammed, la paz sea con él, es solamente, específicamente, enviado a los seres humanos. Un ejemplo solamente sería el capítulo 7 y versículo 159, donde en particular se dice que el profeta es un mensajero enviado solamente a los humanos y a toda la humanidad. Y ahora es muy claro, si el profeta fuera también una autoridad para jinn en el sentido de ahora demonios o criatura secreta, acá también tendría que haber mencionado que también los humanos y luego los demonios o otras creaciones o criaturas. Pero el Islam es muy claro y el Sagrado Corán también en números versículos menciona que jinn es una forma de los seres humanos y es más que nada una forma de su característica o de mencionar, de prescribir, describir su cierto tipo de seres humanos. Pues esto es bien claro, ¿no? En estos versículos que muchas veces, ¿no?, se utilizan por los musulmanes no ahmadís, no se refiere realmente a los demonios. Sin embargo, en muchos casos la palabra jinn se traduce o se puede utilizar para describir a ciertos tipos de seres humanos, ¿no? Y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero ampliando un poco el contexto de la palabra jinn, cuando estudiamos el Corán, cuando estudiamos los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos que la palabra ha sido utilizado para personas, conceptos, cosas y espíritus que tienen estas cualidades de esconder o que sean invisibles, ¿no?, a otras personas. Pero hablando un poco más acerca de cómo la palabra jinn específicamente, y en la mayoría de los casos creo, ha sido utilizado para los seres humanos, vemos que Allah en el Corán ha usado este término por varias razones para describir diferentes seres humanos. Y en cada caso se utiliza cuando hay un concepto de algo invisible. Por ejemplo, vemos que en el Sagrado Corán Dios ha utilizado esta palabra jinn para Satanás. Y la palabra jinn en este sentido se utiliza simbólicamente para personas con un gran ego y orgullo, en contraste a personas que demuestran lo que es la humildad. Pues en este caso, cualquier persona realmente que demuestra
orgullo en su actitud, se puede clasificar como jinn. Y esto es porque Satanás realmente, él se negó a someterse ante Adán por el mandato de Dios porque tenía ese orgullo. Y como tal, todas las personas realmente, y él fue clasificado como jinn en capítulo 18, versículo 51 del Sagrado Corán. Y por lo tanto, todos los que siguen este ejemplo también son clasificados como jinn. En Sura Ar-Rahman, el capítulo 55 del Sagrado Corán, los habitantes de Europa y el norte del mundo de piel roja y blanca, que los asiáticos veían como seres humanos diferentes, a ellos también son clasificados como los jinn. Y esto es porque vivían aparte de los demás, tenían idiomas, costumbres y religiones diferentes, y fueron destinados a volverse en un superpoder en el mundo. Y esto se refiere a la división del mundo entre el Oriente y el Occidente. Pues porque estas personas fueron clasificados como diferentes, escondidos de cierta forma, ellos también fueron dado este título o este término de jinn en el Sagrado Corán. También vemos en capítulo 34, versículo 13 y 14, donde hemos ya hablado acerca de Salomón y su ejército y cómo su ejército tenían los jinn. En el siguiente versículo, Dios explica por qué ha utilizado esta palabra o este título para estos seres humanos. Personas de otras religiones y nacionalidades fueron a veces también dado este título de jinn. Y en el caso del reino de Salomón, ya sabemos históricamente que habían tribus de otros lados que trabajaban para él. Y Allah en el Sagrado Corán refiere a estos tribus como jinn, porque ellos vivían en cierta forma, una vida escondida. En capítulo 34, versículo 14, Dios dice, hicieron para él, en cuanto a los jinn, para él lo que deseó, palacios y estatuas, depósitos como estanques y grandes recipientes para cocinar fijados en sus lugares. Pues esto nos demuestra que estos jinn trabajaban, construían cosas para Salomón. Y esto nos dice que ellos no fueron demonios, sino que ellos fueron los trabajadores foráneos que trabajaban para el reino de Salomón. También vemos en otro versículo del Sagrado Corán en capítulo 2, Surah Al-Baqarah, versículo 37, Dios habla acerca de los seres humanos, las personas salvajes que vivieron antes y durante el tiempo de Adán, y ellos fueron dados, o Allah refiere a estas personas con la palabra jinn. Y esto es porque vivían en cuevas, escondidos, ¿no? Y otras áreas escondidas y se negaron a someterse a un gobierno o a Allah. Pues por estas dos razones. Uno, porque vivían de forma escondida y también porque habían negado someterse ante Adán, ellos fueron dado este término de jinn, pero fueron seres humanos como tal. También vemos en general, en otro caso, en capítulo 72, versículo 7, se usa este término para personas que viven de forma secreta y separadas del pueblo general. Y esto se refiere a la gente élite y la clase alta de la sociedad. Pues en este capítulo y versículo Dios dice, y en verdad algunos hombres de entre el pueblo solían buscar la protección de algunos hombres pertenecientes a los jinn. Es decir, que la gente humilde buscaba el refugio con la gente de clase alta. Y esto es algo común que vemos en muchas sociedades. Pues vemos que en el Sagrado Corán es muy común encontrar palabras metafóricas. Y como tal, tanto como para los seres humanos, Dios ha utilizado otras palabras metafóricas. Pues, por ejemplo, en capítulo 70, versículo 20, Allah dice que el ser humano es hecho de prisa. Y en capítulo 4, versículo 29, Dios dice que el ser humano es hecho de la debilidad. Pero esto es una explicación de su condición. Estos conceptos no son cosas corporales. Y lo mismo es con jinn. Jinn no es una descripción de algo físico o corporal, sino que es un adjetivo que explica o describe algo y en estos casos describe a una condición de ciertos
seres humanos o tribus, ¿no? En diferentes épocas. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, donde en el Sagrado Corán, Dios a veces refiere a los seres humanos como Satanás. Y esto no significa que los seres humanos se volvieron, ¿no?, en Satanás. En capítulo 6, versículo 113, Dios dice, y de igual manera opusimos a cada profeta un enemigo, seres malvados, Satanás de entre los hombres y los jinn. Aquí Dios utiliza la palabra Satanás en plural para los hombres y para los jinn. Pues esto nos demuestra que a veces estos nombres, estas palabras, se utilizan de forma metafórica para describir a los seres humanos. Y regresando al tema del ejército de Salomón en capítulo 27, versículo 18, Allah dice, o donde dice, y se reunieron ante Salomón sus ejércitos de jinn, hombres y aves, y dispusieron en grupos separados. Ya con este entendimiento de cómo las palabras a veces se utilizan de forma metafórica, podemos entender este versículo de manera muy fácil. Los pájaros significan las personas espirituales que vuelen como tal, ¿no? En los cielos de la espiritualidad. Y los seres humanos se refieren al pueblo común de Salomón. Y los jinn pueden ser entendidos como la élite de la sociedad o los grupos foráneos que trabajaban para el ejército de Salomón. Pues como tal, vemos que hay una manera según el Sagrado Corán, de entender la palabra jinn como los seres humanos, y en ningún caso encontramos ninguna evidencia que esta palabra se refiere a estos demonios o monstruos que viven en las oscuridades, ¿no? No hay ninguna evidencia para algo así. Pero regresando un poco al término de jinn, Marwan, vemos que no solo se refiere a los seres humanos, sino que también la palabra jinn a veces en la literatura islámica se utiliza para referirse a bacteria o a los espíritus como en contra vemos o que trabajan bajo la autoridad de Satanás. Pues Marwan, así puedes explicar este asunto para nosotros, aparte de los seres humanos, ¿para qué otras cosas se utiliza la palabra jinn? Sí, eso es cierto, como vos dijiste, Azer, que la palabra jinn ha causado mucha confusión en el mundo musulmán y muchas veces se asocia varios conceptos muy erróneos con la existencia de los jinn. Por ejemplo, ahora en el último capítulo del Sagrado Corán, e incluso el último versículo del Sagrado Corán, habla de la existencia de los humanos y jinn que causan en ese sentido malos pensamientos, mala influencia a los seres humanos, y se habla de la tentación, de la influencia o la inclinación en transmitir malos pensamientos, en transmitir la tentación a rebelarse contra Dios o pecar, y se dice que las fuentes de esa tentación, de esa mala energía, ¿sí?, de esa malicia, son los seres humanos y los jinn. Y eso, poniéndolo ahora en el contexto con en general la creación de Satanás en el Islam, o incluso la existencia de Iblis, que es un ser no corporal, no físico, como contraparte a los ángeles, que él se rebeló y luego anunció que él, hasta el día de la resurrección, desviaría o intentaría desviar a los seres humanos con su influencia, con sus mala tentación. Y ahora, para entenderlo, la existencia de Iblis incluso, o de personas que trabajan en ese sentido como un reflejo de mala energía de Satanás, o también espíritus malvados, el Islam enseña que ellos jamás tienen ahora el control sobre el ser humano. Y esa es la clave, que muchas veces se confunde que por tener ahora el concepto de la existencia de un Iblis, de Satanás, de malas personas, eso no significa automáticamente que ellos tienen ahora el control sobre nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Todo el contrario, el Sagrado Corán, por ejemplo, en el capítulo 53, dice y anuncia que cada humano es responsable
por sus propios, o él logra todo según sus propios esfuerzos y trabajo. También, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 66, se dice que Satanás, Iblis o cualquier mala energía para llamarlo, o seres malvados, espíritus malvados, jamás tendrán la influencia sobre los creyentes, los siervos fieles, leales de Dios. Y eso es porque ellos tienen el control libre, el control total sobre su propia persona, sobre sus propias decisiones. Y eso es también que el Islam aclara, que ningún humano es esforzado o es obligado en aceptar cierta forma de pensamientos o decisiones, sino que cada humano tiene el albedrío libre para tomar libremente sus decisiones y actuar libremente. También vemos que en el Sagrado Corán se usa la palabra jinn también en el sentido de bacterias. Y eso, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 28, se dice que antes de la creación de los humanos hubo la creación de las bacterias, que fueron, o cuales fueron creados del fuego del viento caliente. Y eso también vemos en ese sentido reflejado en los dichos del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando él dijo a los musulmanes que no se limpien, que no se laven después de ir al baño, que no se limpien con huesos o con excrementos. Y dijo que porque esos dos tipos contienen jinn. Y la jinn en ese contexto se usa en particular para las bacterias. Y también, por ejemplo, en otro dicho se dice que antes de irse o acostarse, dormir, que cubran su comida para que no entren jinn. Y jinn también en ese sentido se usa para las bacterias. Bueno, pues vemos que en el Sagrado Corán, en varios contextos, Dios ha utilizado la palabra jinn, y según el contexto, la palabra puede tener una traducción o un entendimiento diferente. Por ejemplo, otra manera que Dios ha utilizado esta palabra, jinn, es para referir a los seres imaginarios que los no musulmanes adoran o adoraban, ¿no? Una vez que entran en el más allá. En capítulo 34, versículos 41 y 42, Dios dice: acuérdate del día en que Él los reunirá a todos. Entonces dirá a los ángeles: ¿eras tú en particular a quien adoraban? Responderán: santo eres tú, eres nuestro protector contra ellos. No, pero adoraban a los jinn. En ellos era en quienes creían la mayoría. Pues en este caso, la creencia de los no musulmanes en cuanto a los jinn se entiende como los seres imaginarios. Pues además de eso, hay que hacer la pregunta de que si todo esto es bien claro desde el Sagrado Corán y desde los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca del significado de los jinn, pues ¿por qué, a pesar de eso, hay muchos musulmanes que creen en la existencia de monstruos y demonios? ¿Y por qué piensan que la palabra jinn refiere a estas cosas? Pues hay varias causas que podemos atribuir a esta interpretación. Primero, antes, en las épocas antiguas, cuando la gente sufría de enfermedades mentales, por no saber las razones o las causas de su sufrimiento, a veces los musulmanes, algunos, pensaban que estas personas fueron afectadas por los jinn o fueron bajo el control de los jinn. Y también, en general, cuando la gente se asustaba en la noche o pensaba que habían escuchado algo, o para tratar de entender algo que sucedió, según ellos, que no tenía otra explicación, a veces culpaban a los jinn, como hoy en día también es muy común entre la gente en otras sociedades o de otras religiones que creen en estos demonios o espíritus. Y además, no se puede olvidar que hay clérigos islámicos que ofrecen sus servicios de exorcismo y ganan mucho por hacer estos tipos de servicios y viven de eso. Y por lo tanto enseñan que los jinn son demonios que pueden controlarnos, aunque todo esto es falso. Para ellos es un negocio
Y para proteger sus negocios, a veces ellos están enseñando estos conceptos erróneos a los musulmanes que realmente no tienen el conocimiento correcto acerca de estos asuntos. Pues por lo tanto, para resumir toda la discusión, jinn no se refiere a demonios o a espíritus que pueden controlarnos. El Sagrado Corán nos da libre albedrío. El Sagrado Corán nos enseña que Dios nos ha creado para su adoración y como tal, el Corán también nos asegura que ninguna otra persona, ningún espíritu puede controlarnos o poseer nuestros cuerpos y hacernos que hagamos cosas que no deseamos. Pues además, en el Sagrado Corán, jinn se refiere principalmente a diferentes tipos de seres humanos y también a veces a los seres imaginarios. Pues Marwan, muchas gracias por su ayuda y por compartir este conocimiento con nosotros. A nuestros oyentes y la audiencia, muchas gracias por su tiempo. Favor de seguir nuestra página de YouTube, tanto como de Facebook. Y hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.